Mi intención de divorciarme de mi marido infiel se detuvo en seco cuando apareció el esposo de su amante. Me ofreció 100 millones de euros con una extraña condición: posponer el divorcio durante 3 meses. ¿Cuál era el verdadero plan detrás de esta oferta descabellada? La lluvia de esta tarde en Madrid parecía comprender el estado de mi corazón. Caía con tal fuerza que creaba una cortina gris que ocultaba la silueta de los rascacielos del complejo de las 4 torres. Yo permanecía inmóvil frente al enorme ventanal de nuestro apartamento en el piso 30 del barrio de Salamanca. Contemplaba las calles, que comenzaban a colapsar con el tráfico de la hora punta. Las luces de los coches se reflejaban en el asfalto mojado, creando una sombría pintura abstracta. Normalmente, a esta hora ya estaría atareada en la cocina, preparando una cena especial para Álvaro, mi marido. Siempre me aseguraba de que todo fuera perfecto, desde la limpieza impecable de la casa y el relajante aroma de la aromaterapia, hasta su plato favorito. Soy Sara de la Vega y Castillo, hija de una prestigiosa familia de El Viso, y he dedicado toda mi vida, mi educación y mi potencial a ser una esposa devota para Álvaro Torres. Pero esta tarde era diferente. No había aroma a comida, ni sonaba la suave música de jazz que solía poner. Solo se oía el estruendo de los truenos que, de vez en cuando, se unían a los dolorosos latidos de mi corazón. En mi mano, el smartphone de Álvaro se sentía frío. Se lo había dejado sobre la mesilla de noche con las prisas de esta mañana. No debería haberlo abierto. Debería haber creído su excusa de siempre sobre una reunión urgente o un viaje de negocios improvisado. Pero la notificación que apareció en la pantalla de bloqueo lo destruyó todo. Isabela, cariño, gracias por la transferencia para las compras de hoy. Esta noche vienes a mi apartamento, ¿verdad? Te echo mucho de menos. No te olvides de decirle a tu estúpida esposa que tienes que trabajar hasta tarde. El mensaje era breve, pero su poder destructivo superaba al de una bomba atómica para mi matrimonio de apenas 5 años. Tu estúpida esposa. Esas palabras resonaban en mi cabeza, girando como un disco rayado. Así que así es como me veían. Álvaro, el hombre al que impulsé, al que mi padre presentó a sus contactos empresariales más importantes hasta convertirlo en alguien, me consideraba una estúpida. Mis manos temblaban al desbloquear el teléfono. Casualmente, conocía la contraseña, la fecha de nuestra boda. ¡Qué irónico! Dentro descubrí el otro mundo que Álvaro me ocultaba, fotos íntimas de ellos en las Canarias, cuando él me dijo que estaba en un seminario, chats vulgares que me revolvieron el estómago. Y lo más doloroso, justificantes de transferencias de sumas fantásticas a esa mujer, Isabela. Mientras que la semana pasada, Álvaro me había dicho que su negocio necesitaba una inyección de capital y me había pedido que ahorrara. Miserable, siseé en voz baja, con la voz ahogada en la garganta. Las lágrimas que había contenido finalmente se derramaron por mis mejillas. Ardían, quemándome la piel. Lancé el teléfono sobre el costoso sofá de piel italiano. No necesitaba ver más. La evidencia era más que suficiente. Mi orgullo como mujer, como esposa y como de la Vega y Castillo había sido pisoteado. Caminé hacia el dormitorio principal, arrastrando los pies con pesadez. Saqué una maleta grande del armario. Esta misma noche, cuando Álvaro volviera, le lanzaría la demanda de divorcio a la cara. Me iría. No me importaba tener que volver a casa de mis padres en El Viso como una mujer divorciada. Era mejor vivir con sencillez que en un lujo construido sobre mentiras. Sin embargo, mi mente voló hacia la situación de mis padres. El negocio de mi padre estaba en caída libre. La casa familiar en El Viso, herencia de mi abuelo, corría el riesgo de ser embargada por el banco. Durante todo este tiempo, había esperado que el éxito de Álvaro pudiera ayudar a restaurar la gloria de nuestra familia. Pero resultó que él estaba malgastando su dinero en esa fulana. El timbre del apartamento sonó, rompiendo mis pensamientos. Me sobresalté. ¿Habría vuelto Álvaro antes al darse cuenta de que había olvidado su teléfono? La ira se apoderó de mi pecho. Perfecto. Cuanto antes volviera, antes podría echarlo de mi vida. Con paso decidido y la respiración agitada, me dirigí a la puerta principal. Ni siquiera me molesté en secarme las lágrimas. Que me viera, que supiera lo destrozada que estaba. Abrí la puerta bruscamente. ¿Qué cara más dura tienes de presen? Mi frase quedó interrumpida. La persona que estaba en la puerta no era Álvaro. Ante mí había un hombre alto, de unos 30 y tantos años. Vestía un traje negro que parecía extremadamente caro, ahora empapado por la lluvia. El agua goteaba de su pelo oscuro y caía sobre los hombros de su impecable chaqueta. Tenía un rostro atractivo, con una mandíbula marcada y una nariz recta, pero su expresión era tan fría como el hielo. Sus ojos me miraban fijamente, como si pudieran escanear mi alma en segundos. De él emanaba un aura de poder tan fuerte que, instintivamente,
Di un paso atrás. Sara de la Vega y Castillo, su voz era grave, profunda, intimidante. No era una pregunta, sino una afirmación. Tragué saliva, intentando reunir el coraje que me quedaba. Sí, soy yo. ¿Quién es usted? Si busca a mi marido, no está en casa. El hombre no respondió de inmediato. Se limitó a mirarme, luego su mirada se posó en mis manos, que aún temblaban, y después volvió a mis ojos hinchados. La comisura de sus labios se curvó ligeramente en una fina y cínica sonrisa. Sé que su marido no está en casa. Está en la calle Serrano, comprándole un bolso de Hermès a mi mujer, dijo con total naturalidad. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Qué? Soy Julián Montenegro, dijo de forma concisa, como si ese nombre bastara para explicarlo todo. Y así era. ¿Quién no conocía a Julián Montenegro, dueño del Grupo Montenegro, el joven magnate cuyo rostro aparecía a menudo en las portadas de las revistas de negocios como uno de los hombres más ricos de España? Él era la definición del dinero viejo, rico de cuna, poderoso y extremadamente reservado. Pero, un momento, ¿qué había dicho? ¿Su mujer? Murmuré, comprendiendo la terrible conexión. Isabela es su mujer. Julián asintió lentamente. No parecía enfadado, ni triste. Su rostro era tan plano como un muro de hormigón. ¿Puedo pasar? Tenemos que hablar de negocios. Y esta no es una conversación para tener en el umbral de la puerta. Dudé un momento. Dejar entrar a un extraño en el apartamento cuando mi marido no estaba era inapropiado. Pero considerando lo que acababa de descubrir sobre Álvaro, esas normas sociales ya no parecían importar. Además, este hombre también era una víctima. Igual que yo. Adelante, dije finalmente, abriendo más la puerta. Julián entró. Su aroma me envolvió al pasar. Una mezcla de lluvia, tabaco caro y un perfume amaderado y masculino. No pareció impresionado por el interior de nuestro apartamento, que yo consideraba bastante lujoso. Para alguien como Julián Montenegro, este lugar probablemente no era más que un trastero. Se quedó de pie en medio del salón, rechazando mi invitación a sentarse. Sus ojos recorrieron la habitación y se detuvieron en el teléfono de Álvaro, abandonado en el sofá. Ya lo sabe todo, ¿verdad?, dijo sin mirarme. Me acabo de enterar, respondí con amargura. Se dejó el teléfono. Julián se giró para mirarme. El relámpago que cruzó el cielo tras la ventana iluminó la mitad de su rostro, haciéndolo parecer aún más misterioso. ¿Y cuál es su plan ahora? ¿Llorar, montar una escena, pedir el divorcio? Eso no es asunto suyo, repliqué bruscamente. Pero sí, pienso divorciarme de él esta misma noche. No estoy dispuesta a vivir con un traidor. No lo haga, me interrumpió Julián con rapidez. Fruncí el ceño, confundida. Perdone, ¿quién es usted para prohibírmelo? Julián se acercó a mí. Ahora solo nos separaba 1 metro. Podía ver las gotas de lluvia que aún se aferraban a sus pestañas. No se divorcie de él esta noche. No monte un escándalo. No deje que sepa que usted lo sabe, dijo con un tono de orden absoluto. Está loco, me reí sin ganas. Su mujer y mi marido nos están engañando, destrozando nuestros matrimonios, ¿y me pide que me quede callada? No soy la clase de mujer estúpida que acepta que la compartan o la engañen. No le estoy pidiendo que acepte la infidelidad, dijo Julián con calma, en contraste con mi explosión de emociones. Le estoy ofreciendo un trato. ¿Qué clase de trato? La verdadera venganza, respondió Julián, con un brillo peligroso en los ojos. Un divorcio ahora solo los liberaría. Álvaro sería libre para estar con Isabela, y usted se quedaría con el estatus de divorciada y el corazón roto. ¿Le parece justo? Me quedé en silencio. Sus palabras me golpearon justo en el alma. Venga conmigo ahora, ordenó Julián. Hablaremos en un lugar más apropiado. Aquí hay demasiados rastros de ese cabrón. No puedo irme con un desconocido. Sara me interrumpió, pronunciando mi nombre con un tono extrañamente familiar. Su familia en el viso necesita dinero, ¿no? Su padre tiene una deuda que vence el mes que viene de 2 millones de euros. Si no la paga, la casa será embargada. La sangre se me heló en las venas. ¿Cómo podía saberlo? Los problemas financieros de mi familia eran un secreto muy bien guardado. ¿De dónde ha sacado esa información? Lo sé todo, respondió con arrogancia. Venga conmigo y le daré una solución que jamás habría imaginado. O quédese aquí, divórciese de su marido, y vea cómo su familia se desmorona lentamente. La elección parecía un callejón sin salida, pero al ver la confianza en los ojos de Julián, por alguna razón, una pequeña chispa de esperanza surgió en medio de mi desesperación. Miré la maleta abierta en el dormitorio y luego volví a mirar a Julián. De acuerdo, dije en voz baja. Iré con usted. Julián no sonrió. Solo asintió brevemente y se dirigió a la puerta, como si supiera desde el principio que no podría negarme. Cogí mi bolso,
Cerré con llave la puerta del apartamento que ahora sentía como un infierno, y salí, siguiendo la espalda erguida de aquel extraño hacia el ascensor, hacia una incertidumbre mayor que la tormenta que arreciaba afuera. El trayecto desde mi apartamento en el barrio de Salamanca hasta la zona financiera de las Cuatro Torres fue completamente silencioso. Iba sentada en el asiento del copiloto del lujoso sedán negro de Julián. El interior del coche olía a cuero caro y estaba insonorizado, aislando el ruido de los claxones y el diluvio que caía sobre Madrid. Su chofer personal conducía con una suavidad exquisita, como si flotáramos sobre el asfalto. Julián, a mi lado, estaba absorto en su tablet. La luz de la pantalla se reflejaba en su rostro serio. No había pronunciado ni una palabra desde que salimos del portal. Su silencio me ponía cada vez más nerviosa. ¿Qué estaba haciendo? ¿Seguir a un desconocido en mitad de la noche? Pero cada vez que quería protestar, la imagen del mensaje en el teléfono de Álvaro y el rostro cansado de mi padre pensando en sus deudas volvían a atormentarme. El coche entró en el vestíbulo de uno de los rascacielos más altos de la zona. Un aparcacoches abrió la puerta con reverencia, saludando a Julián como «Señor Montenegro». Nos dirigieron a un ascensor privado que nos disparó directamente hasta la última planta. Sentí un ligero zumbido en los oídos por el cambio de presión. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar un lounge exclusivo y muy privado. La estancia estaba en penumbra, iluminada únicamente por tenues lámparas de araña de cristal y las luces de la ciudad que se veían a través de las paredes acristaladas que rodeaban el espacio. El ambiente aquí contrastaba brutalmente con el caos de mi corazón. Era tranquilo, frío y elegante. Julián me llevó a un reservado en una esquina. Sus paredes eran de grueso cristal, ofreciendo una vista panorámica de las luces de las calles de Madrid que parecían ríos de oro a nuestros pies. La lluvia que golpeaba los cristales añadía un toque melancólico. «Siéntese». Julián señaló un sofá de terciopelo de color granate frente a él. Me senté con rigidez, apretando mi bolso. Un camarero apareció, nos sirvió 2 bebidas y se fue sin hacer ruido, dejándonos a solas en un silencio tenso. El aire acondicionado parecía demasiado frío, o quizá era solo el miedo que sentía. Julián dio un sorbo a su bebida y dejó el vaso sobre la mesa de mármol negro que nos separaba. Me miró directamente a los ojos. Su mirada era penetrante e intimidante. «Vayamos al grano», dijo con su voz de barítono tranquila. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, sacó un talonario y una pluma de oro. Escribió algo rápidamente, arrancó la hoja y la deslizó sobre la mesa hacia mí. «Tómelo», ordenó. Miré el papel con desconfianza. Lentamente, extendí la mano y cogí el cheque. Mis ojos se abrieron como platos al ver la cantidad de ceros escritos en él. Tuve que contarlos 2 veces para asegurarme de que no me equivocaba. 100 millones de euros. Mis manos temblaron tanto que el cheque se me cayó de nuevo sobre la mesa. «¿Qué? ¿Qué significa esto?», pregunté, con la voz entrecortada. «Es su precio». «O, para ser más exactos, el precio de su tiempo», respondió Julián con indiferencia, como si esa suma de dinero fuera simple calderilla para él. «Ese dinero es suficiente para saldar todas las deudas de su familia, recuperar los activos que han hipotecado y garantizar su vida y la de sus padres durante 7 generaciones». Tragué saliva, intentando procesar esta situación de locura. «¿Qué quiere de mí? No soy una prostituta». Julián soltó una pequeña risa, pero no llegó a sus ojos. «No me interesa su cuerpo, Sara. Lo que necesito es su estatus como esposa de Álvaro Torres». Se reclinó en el sofá, cruzando los brazos. «Como ya le he dicho, Isabela es mi esposa. Nuestro matrimonio es solo un papel, una alianza de negocios entre la familia Montenegro y la familia de Isabela, que también son millonarios. Pero ella ha roto el acuerdo al tener una aventura de forma tan pública y avergonzar mi nombre. Y su marido, ese ambicioso pero descuidado Álvaro, es su cómplice. Entonces, ¿por qué no se divorcia de Isabela y ya está? ¿Por qué me involucra a mí?», le espeté. «Porque en los negocios el tiempo lo es todo. Estoy en medio de una adquisición masiva que involucra a la familia de Isabela. Si me divorcio de ella ahora, o si este escándalo de infidelidad estalla, las acciones de mi empresa se tambalearán y la adquisición podría fracasar. Las pérdidas serían mucho mayores que la cifra de ese cheque». Julián se inclinó hacia adelante. Su mirada se intensificó. «Necesito 3 meses. 3 meses para cerrar mis negocios y mover mis activos para protegerlos de una posible reclamación de bienes gananciales. Durante esos 3 meses, necesito que la situación esté en calma, sin escándalos, sin divorcios». Empecé a entender a dónde quería llegar, aunque me resultara difícil de creer. «Así que su tarea es sencilla», continuó Julián. «No se divorcie de su marido ahora. Vuelva a casa. Actúe como si no hubiera pasado nada.
Sea la esposa dulce, sumisa y estúpida que ellos creen que es. Deje que se sientan seguros en su aventura. Haga la vista gorda. Me está pidiendo que viva bajo el mismo techo que el hombre que me ha traicionado y que finja ser feliz. Eso es una tortura, exclamé, emocionada. Es una estrategia, corrigió Julián con frialdad. ¿Cree que llorar y pedir el divorcio ahora la convertirá en la ganadora? No. Álvaro estará encantado de divorciarse de usted. Luego manipulará los hechos y dirá que usted era una esposa incompetente. Saldrá de esa casa sin nada más que su orgullo destrozado, señaló el cheque sobre la mesa. Pero con este dinero, y con su paciencia durante 3 meses, podrá destruirlo en el momento más doloroso. Cuando él se sienta en la cima del mundo, cuando crea que lo tiene todo, lo derribaremos juntos. Me quedé en silencio, mirando de nuevo el cheque. 100 millones de euros. Una suma que podría salvar a mi padre de un infarto por el estrés de las deudas. Una suma que podría restaurar el honor de la familia de la Vega y Castillo. ¿3 meses? Pregunté en voz baja. 3 meses. 90 días, afirmó Julián. Después de eso, este dinero será todo suyo y será libre de divorciarse de él. Incluso la ayudaré a conseguir los mejores abogados para asegurarme de que Álvaro acabe en la más absoluta ruina. Mi cerebro trabajaba a toda velocidad. Mi lado emocional gritaba que me negara. Quería escupirle a Álvaro en la cara en ese mismo instante. Pero mi lado racional, el lado de hija de empresario que había reprimido durante tanto tiempo, empezaba a ver la lógica en el plan de Julián. Esto no era solo por el dinero, era por tomar el control. Si me divorciaba de Álvaro ahora, probablemente él sería feliz de poder estar con Isabela. Pero si esperaba, si dejaba que Julián orquestara todo, la destrucción de Álvaro sería mucho más completa. Miré a Julián, buscando alguna duda en sus ojos, pero solo encontré una determinación fría como el acero. Este hombre era peligroso, muy peligroso, y ahora me estaba pidiendo que fuera su aliada. ¿Cómo puedo confiar en que este cheque tiene fondos? Intenté ser práctica. Puede cobrarlo mañana por la mañana. Es un cheque al portador, respondió con naturalidad. Considérelo un adelanto. La confianza es cara, Sara, y yo estoy dispuesto a pagar un alto precio por ella. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire frío de la habitación. La imagen del rostro de Álvaro con su sonrisa falsa, el mensaje de Isabela y la cara envejecida de mi padre pasaron por mi mente. El dolor en mi pecho se transformó lentamente en algo más frío y duro. Venganza. Con una mano ahora más firme, cogí el cheque y lo guardé en mi bolso. De acuerdo, dije con firmeza. 3 meses. Ni uno menos, ni uno más. Julián esbozó una leve sonrisa. Esta vez, pareció un poco más sincera. O quizá fue solo una expresión de satisfacción por haber cerrado el trato. Levantó su copa. Por una paciencia letal dijo. No respondí a su brindis. Me limité a mirarlo fijamente. Recuerde una cosa, señor Montenegro. No hago esto por miedo a usted o a mi marido. Lo hago por mi familia. Así que ni se le ocurra pensar en traicionarme a mí también. Soy un hombre de negocios que cumple sus contratos, Sara. Conmigo está a salvo, respondió. Esa noche, en lo más alto de un rascacielos de Madrid, bajo una lluvia incesante, firmé un pacto con un demonio de rostro angelical. Vendí mi paciencia por 100 millones de euros y me preparé para interpretar el mayor papel de mi vida. Álvaro Torres, disfruta de tus últimos momentos de felicidad, porque la verdadera tormenta acaba de empezar. El sol de la mañana en Madrid brillaba con intensidad, como si se burlara de los restos de la tormenta que había arrasado mi corazón la noche anterior. Su calor atravesaba los cristales de nuestro dormitorio en nuestra casa de Pozuelo de Alarcón, creando una atmósfera sofocante que ni el aire acondicionado al máximo podía disipar. Estaba sentada al borde de la cama king size, observando mi reflejo en el espejo del tocador. Las ojeras bajo mis ojos eran apenas visibles, a pesar de haberlas cubierto con un corrector caro. Este era el primer día de los 90 días de infierno que Julián Montenegro me había prometido. El rugido de un motor deportivo resonó al entrar en el garaje. Era Álvaro. Mi marido había vuelto a casa. Mi corazón se aceleró, no por anhelo o amor, sino por una mezcla de asco e ira que tuve que reprimir con todas mis fuerzas. Respiré hondo, cerré los ojos un instante, e imaginé el rostro frío de Julián, y el cheque de 100 millones de euros que ahora descansaba seguro en mi caja de seguridad personal en el banco. Ese era mi mantra ahora. La puerta del dormitorio se abrió lentamente. Álvaro entró con el rostro demacrado, y la misma camisa que llevaba ayer por la mañana. Un vago olor a perfume de mujer, dulzón, penetrante y barato, se mezclaba con el olor a sudor y al alcohol de la noche anterior. «Cariño, ¿ya estás despierta?», preguntó con un tono de alegría forzada. Se acercó con la intención de besarme en la mejilla,
Por reflejo ladeé la cabeza, fingiendo estar ocupada ajustándome los pendientes, de modo que sus labios solo rozaron mi pelo. Hola, Álvaro. Qué raro que vuelvas a estas horas. Anoche estaba preocupada, no contestabas al teléfono. Álvaro rió nerviosamente. Se quitó el reloj y lo dejó sobre el tocador con un gesto torpe. Sí. Lo siento muchísimo, cariño. Anoche llovió a cántaros, ¿verdad? El móvil se me quedó sin batería y me dejé el cargador en la oficina. Como había un atasco monumental y todo estaba inundado, tuve que quedarme a dormir en el apartamento de David. Era imposible intentar volver a casa. Muy peligroso. Mentira. David estaba en la Meca con su mujer. Había visto las publicaciones de la mujer de David en Instagram hacía 2 días. Pero me limité a sonreír, la sonrisa más falsa que había esbozado en toda mi vida. Ah, vaya. Bueno, me alegro de que estés bien. Solo temía que te hubiera pasado algo, dije con dulzura. Me daban ganas de vomitar al pronunciar esas palabras de preocupación por el hombre que acababa de pasar la noche en brazos de otra mujer. Eres la mejor esposa del mundo, me elogió Álvaro, visiblemente aliviado de que no hiciera más preguntas. Empezó a desabrocharse la camisa. Voy a darme una ducha. Estoy pegajoso. Esta tarde tengo otra reunión con inversores, así que probablemente volveré tarde otra vez. Claro, Álvaro. No te canses demasiado, ¿vale? Respondí. En cuanto se cerró la puerta del baño y se oyó el sonido del agua corriendo, mi sonrisa desapareció. Mi cuerpo temblaba, conteniendo las náuseas. Miré su camisa sucia tirada en el suelo. Había una leve mancha de pintalabios rosa en el cuello, el mismo color que Isabela solía llevar en sus fotos de Instagram. Rápidamente, cogí mi teléfono secreto. Un móvil nuevo que Julián me había dado la noche anterior, junto con una tarjeta SIM que no estaba registrada a mi nombre. Escribí un mensaje corto. El objetivo acaba de llegar a casa. Coartada. Se quedó en casa de un amigo por las inundaciones. Volverá a salir esta tarde. La respuesta de Julián llegó en cuestión de segundos. Corta, concisa, sin emoción. Déjale. No preguntes demasiado. Céntrate en cobrar el dinero hoy. Liquida las deudas de tu familia en efectivo y discretamente. Que no quede ningún rastro digital que Álvaro pueda seguir. Borré el mensaje inmediatamente. Esa tarde, después de asegurarme de que Álvaro se había ido, lo que, por supuesto, no era para una reunión de inversores, sino probablemente para volver con su querida, le pedí al chofer que me llevara a la sede central del banco. El proceso de cobro del dinero se desarrolló sin problemas gracias a una carta de presentación de Julián que parecía tener poderes mágicos. El personal del banco me trató como a una reina. Cuando el saldo de mi nueva cuenta reflejó esa cifra fantástica, sentí que me faltaba el aire. Era real. Realmente había vendido mi matrimonio. Del banco, fui directamente a casa de mis padres en El Viso. La antigua casa de estilo señorial parecía lúgubre. La pintura de las paredes empezaba a desconcharse en algunas zonas. El césped del jardín ya no estaba tan cuidado como antes. En el salón encontré a mi madre sentada, pensativa, con un rosario en la mano. Su rostro parecía cansado y mucho más envejecido de lo que correspondía a su edad. Mamá, lo me en voz vaya. Mi madre se giró, con los ojos llorosos. Sara, hija, ¿por qué no has avisado de que venías? Me senté a su lado y le cogí las manos arrugadas. ¿Qué pasa, mamá? Pareces triste. Mi madre suspiró profundamente. Tu padre. Esta mañana han vuelto los del banco. Nos han dado un último aviso. Si el mes que viene no pagamos el principal del préstamo, nos embargarán la casa. Tu padre está en su habitación. Le ha vuelto a subir la tensión. No sé qué hacer, Sara. No quiero pedirle ayuda a Álvaro. Sé que su negocio también está pasando por un mal momento, ¿verdad? Hasta ese momento, mis padres seguían pensando que Álvaro era un buen yerno que luchaba por salir adelante. No sabían que su yerno estaba derrochando el dinero en otra mujer. Mamá, tranquila, dije con firmeza, sacando un sobre grueso de mi bolso. Dentro no había dinero en efectivo, sino el justificante de la liquidación de la deuda que acababa de realizar una hora antes. Había transferido los fondos a una cuenta especial para saldar la deuda de mi padre sin que ellos lo supieran. ¿Qué es esto?, preguntó mi madre confundida. La deuda de papá está saldada, mamá. La casa está a salvo, le susurré. Mi madre miró el papel, y luego a mí, con los ojos desorbitados. Sara, ¿de dónde ha salido tanto dinero? ¿Ha sido Álvaro? No. Mamá, la interrumpí rápidamente. No quería que Álvaro se llevara el mérito de esto. Son ahorros míos. Una antigua inversión que acabo de liquidar. No me preguntes los detalles, ¿vale? Lo importante es que ahora papá y tú estéis tranquilos. Y una cosa más, por favor, no le digas nada de esto a Álvaro. Que sea nuestro secreto. Quiero darle una sorpresa a Álvaro cuando sea el momento adecuado.
Mi madre me abrazó llorando con fuerza. Gracias, hija. Gracias. Eres la salvadora de nuestra familia. El abrazo de mi madre me dio fuerzas. El sentimiento de culpa por haber aceptado la oferta de Julián se disipó un poco. Al menos, este dinero sucio, fruto de la venta de mi marido, podía salvar la vida de mis padres. Por la noche, la farsa continuó. Álvaro volvió a casa más temprano, con un ramo de rosas que sospecho que compró en un semáforo, porque estaban mustias por los bordes. Parecía inquieto, consultando su teléfono constantemente. Cenamos en un silencio incómodo. Solo se oía el tintineo de los cubiertos. Álvaro, dije, rompiendo el silencio. La semana que viene es nuestro 5º aniversario. ¿Te acuerdas? Álvaro se atragantó con la bebida. Se limpió la boca apresuradamente con la servilleta. Ah, sí, claro que me acuerdo, cariño. ¿5 años ya? Vaya, cómo pasa el tiempo. Estaba pensando, ¿qué te parece si hacemos una pequeña celebración? Invitamos solo a los amigos más cercanos, sugerí, para ver su reacción. El rostro de Álvaro palideció. Mejor no, cariño. Ahora mismo el negocio está muy complicado. Me daría apuro con mis socios ponerme a hacer fiestas. Cenamos los dos solos, ¿vale? Más romántico, ¿no? Conocía la razón. Tenía miedo de que Isabela se enfadara si veía publicaciones de nuestra fiesta. O quizá ya tenía planes con ella para ese día. Ah, bueno, si es lo que prefieres, Álvaro. Por mí bien, respondí con una sonrisa sumisa que me dolía en la mandíbula. De repente, el teléfono de Álvaro vibró sobre la mesa. La pantalla se iluminó, mostrando el nombre, Javier, Logística. Pero pude leer un fragmento del mensaje antes de que la pantalla se apagara. Cariño. Mañana entonces en el hotel de siempre. Ya le he dicho a mi marido que voy a un congreso a Sevilla. La sangre me hirvió. Javier. Logística. Qué creativo. Álvaro cogió el teléfono a toda prisa. Uf, otra vez problemas con el almacén. Voy al despacho a coger la llamada. Se fue sin esperar mi respuesta. Me quedé sola en la enorme y fría mesa del comedor, mirando la cena intacta. Mis ojos se clavaron en la espalda de mi marido que se alejaba. Disfruta de tus mentiras mientras puedas, Álvaro. Porque cada segundo que pasa, estoy afilando el cuchillo que Julián me dio para aniquilar tu felicidad. Había pasado un mes. Mi vida se dividía en 2 mundos completamente opuestos. Durante el día, era Sara, la esposa sumisa que pasaba el tiempo en casa o haciendo la compra. Pero en mis ratos libres, me adentraba en el mundo de Julián Montenegro. Hoy Julián había organizado nuestro encuentro en una galería de arte contemporáneo en el centro de Madrid. La galería pertenecía a uno de sus primos, y hoy estaba cerrada al público bajo el pretexto de una curaduría privada. Un lugar perfecto. Tranquilo, artístico y lejos del alcance de los ojos curiosos de Álvaro o Isabela, que preferían pasar el tiempo en centros comerciales o discotecas. Llegué con un sencillo vestido azul marino y unas grandes gafas de sol. Julián ya me esperaba frente a un gigantesco cuadro abstracto dominado por el color rojo sangre. Estaba de pie, erguido, con las manos en los bolsillos de su pantalón de tela gris. Parecía una obra de arte en sí mismo. Hermoso pero intocable. Llegas 5 minutos tarde, me saludó sin volverse al oír el taconeo de mis zapatos. El tráfico en el Paseo de la Castellana era una locura, me defendí, situándome a su lado. Hay una manifestación. Una reina debería ser capaz de predecir el caos en su reino, bromeó, pero su tono no era tan afilado como en nuestro primer encuentro. Se volvió hacia mí, examinando mi aspecto de la cabeza a los pies. Pareces más viva. 100 millones de euros son un buen remedio para la piel apagada. No te burles de mí, Julián. ¿Cuál es la agenda de hoy? Pregunté, impaciente. Julián se dirigió a un banco largo en el centro de la sala. Sobre él había una tablet y varios montones de documentos. Lección de negocios, capítulo 1, dijo, sentándose y cruzando las piernas. Conoce a tu enemigo mejor de lo que él se conoce a sí mismo. Me pasó la tablet. La pantalla mostraba los datos financieros de la empresa de Álvaro, Torres Inversiones y Proyectos. Gráficos rojos en fuerte descenso dominaban la pantalla. Tu marido no solo es un adúltero, Sara. También es un empresario nefasto, explicó Julián con frialdad. Mira esto. Falsificó los informes financieros para obtener un préstamo bancario y así poder mantener su estilo de vida y el de Isabela. Usó activos de la empresa como garantía personal. Legalmente, esto es malversación. Mis ojos se abrieron como platos al leer las cifras. Puso como aval el edificio de oficinas y vuestra casa de Pozuelo, añadió Julián tranquilamente. Me quedé sin aliento. Esa casa está a mi nombre. Es una herencia de mi abuela. Falsificó tu firma hace 3 meses. El notario estaba sobornado. Isabela le consiguió el notario, reveló Julián. Esa información me golpeó como un mazo. Álvaro era un auténtico canalla.
No solo me había traicionado emocionalmente, sino que también planeaba robarme. Apreté los puños con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Tengo que denunciarlo. Paciencia, Julián me sujetó la mano. El contacto de su piel fría, extrañamente, calmó mi ira explosiva. Si lo denuncias a la policía ahora, el proceso será largo y Álvaro podría encontrar una escapatoria. Usaremos un método más elegante. ¿Cuál? Una adquisición, respondió Julián. Su mirada se transformó en la de un depredador a punto de atacar. Estoy comprando las deudas de Álvaro a los bancos de forma discreta, a través de una empresa pantalla. Dentro de 2 meses, seré el único y mayor acreedor de Álvaro. Cuando eso ocurra, tendré pleno derecho a embargar todos sus activos, incluida la empresa de la que tan orgulloso está. Y tú, Julián, me miró fijamente, serás la persona que apriete el botón de ejecución. Sentí una punzada de admiración al ver cómo funcionaba la mente de Julián. No jugaba con las emociones, jugaba con el sistema. Destruía a sus oponentes sin necesidad de mancharse las manos. Era completamente diferente a Álvaro, que era explosivo y emocional. Julián era como aguas tranquilas que arrastran todo a su paso. La semana que viene tengo que ir a Ibiza, dijo Julián de repente, cambiando de tema. Hay un resort privado en una cala que quiero comprar. Necesito una segunda opinión desde una perspectiva femenina sobre el diseño de interiores. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Vienes conmigo, ordenó. Considéralo un viaje de formación. Te enseñaré a gestionar activos inmobiliarios para que, cuando recuperes el patrimonio de tu familia, no seas tan inepta como tu marido. No puedo irme a Ibiza así como así. Álvaro sospechará, repliqué. La semana que viene, Álvaro estará ocupado acompañando a Isabela, que supuestamente tiene una sesión de fotos para una marca en Mónaco. Te dirá que tiene un viaje de trabajo a Bilbao. Así que tendrás tiempo libre, me interrumpió Julián. Realmente lo sabía todo. Dile que vas a relajarte a la casa de campo de una amiga en la sierra o algo así. No le importará a Sara. De hecho, se alegrará de que no estés en casa. Así podrá hacer videollamadas con Isabela sin miedo a que lo pilles. Las palabras de Julián eran crueles, pero ciertas. Finalmente, asentí. Una semana después, aterricé en Ibiza, no como turista, sino como la alumna secreta del magnate más influyente del país. Un chofer nos recogió y nos llevó a un resort de superlujo escondido en un acantilado. El lugar era tan privado que parecía que el mundo exterior no existía. Durante los 2 días que pasamos allí, vi una faceta diferente de Julián Montenegro. No me trataba como a una subordinada, pero tampoco como a una amiga. Nuestra relación era única. Me enseñó a leer contratos inmobiliarios, a identificar oportunidades de inversión y a negociar con contratistas locales. Era estricto, perfeccionista, y a veces se impacientaba si tardaba en entender algo. Pero nunca me menospreció. Esa tarde. Estábamos sentados en la terraza de la villa, frente al mar Mediterráneo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos púrpuras y anaranjados. La brisa marina me acariciaba el rostro, dándome una sensación de libertad que no había sentido en mucho tiempo. Aprendes rápido, comentó Julián mientras saboreaba su espresso. Fue el primer cumplido que salió de su boca. Tengo un máster en dirección de empresas con matrícula de honor, Julián. Lo que pasa es que en los últimos 5 años mi cerebro se ha atrofiado porque solo lo usaba para pensar en el menú de la cena de Álvaro, respondí con amargura. Julián me miró, y su mirada se suavizó. ¡Qué desperdicio! Un potencial tan grande malgastado en un hombre que no sabe distinguir un diamante de una piedra. Mi corazón se aceleró al oír esa frase. Por primera vez me sentí valorada, no como esposa, sino como individuo. De repente, un camarero se acercó con una bandeja de frutas, pero tropezó con la gruesa alfombra. La bandeja salió volando en mi dirección. ¡Cuidado! En un abrir y cerrar de ojos, Julián se movió. Me agarró del brazo con fuerza y me protegió con su cuerpo. Las frutas y los trozos de porcelana cayeron esparcidos por donde yo había estado sentada. El pecho firme de Julián estaba presionado contra mi espalda y su brazo rodeaba protectoramente mi hombro. Su aroma masculino y reconfortante inundó mis sentidos. El tiempo pareció detenerse. Permanecimos en esa posición durante unos segundos. Podía sentir los latidos tranquilos de su corazón contra mi espalda, en contraste con mi corazón, que latía desbocado. ¿Estás bien?, susurró en mi oído. Su voz, ronca y grave, me erizó la piel. Giré ligeramente la cabeza y vi que nuestros rostros estaban a solo unos centímetros de distancia. Pude ver los poros de su piel impecable y sus ojos oscuros mirándome con una preocupación sincera. No era la mirada fría de un hombre de negocios, sino la de un hombre hacia una mujer. Estoy bien, respondí nerviosa. Julián deshizo el abrazo lentamente. Se levantó y se arregló la chaqueta, volviendo a su modo frío como si no hubiera pasado nada.
Reprendió al camarero con firmeza pero sin crueldad y se aseguró de que limpiaran la zona de inmediato. Yo seguí sentada, inmóvil, llevándome una mano al pecho. En ese breve instante, me di cuenta de algo peligroso. Álvaro podría haber destrozado mi corazón, pero Julián estaba empezando a colarse por las grietas sin pedir permiso. Esto no formaba parte del contrato. Estaba fuera del guión. Y lo más aterrador era que no me importaba. Nuestra alianza en Ibiza me había abierto los ojos. Álvaro era solo un pasado doloroso. Pero Julián Montenegro, él era un enigma del futuro, aterrador y seductor a la vez. Tenía que tener cuidado. Enamorarme de mi socio en una misión de venganza era un error fatal. Pero al ver la espalda erguida de Julián, de pie al borde del acantilado mirando el mar, supe que mi corazón estaba empezando a traicionar a mi lógica. La fiesta se celebraba en el gran salón de un hotel de 5 estrellas en el Paseo de la Castellana. Una gigantesca lámpara de araña de cristal colgaba majestuosamente del techo, reflejando una luz dorada por toda la sala, abarrotada de gente con antifaces. Mujeres con vestidos de alta costura que valían lo mismo que un coche familiar, reían con afectación mientras exhibían sus joyas de diamantes. Mientras tanto, los hombres con trajes impecables hablaban de acciones y política con una copa de cava en la mano. El aire de la sala era una mezcla del aroma penetrante de perfumes caros, lirios frescos y una densa hipocresía. Estaba de pie junto a Álvaro, con mi brazo en el suyo. Éramos la pareja de oro de la noche. Álvaro Torres, el joven empresario en auge, o al menos eso era lo que la gente sabía, y Sara de la Vega y Castillo, la esposa leal de una familia prestigiosa que siempre lo apoyaba. Nadie sabía que, detrás de mi dulce sonrisa, estaba contando los días que faltaban para su destrucción. «Estás preciosa esta noche, cariño», me susurró Álvaro al oído, pero sus ojos escrutaban la sala. Sabía a quién buscaba. «Gracias, Álvaro», respondí con indiferencia. Ya estábamos en el segundo mes desde mi acuerdo con Julián. Siguiendo sus instrucciones había cambiado de táctica. Ya no era la esposa quisquillosa ni exigente. Me había vuelto fría, tranquila e inalcanzable. Dejé de preguntarle a qué hora volvía a casa. Dejé de revisar su móvil delante de él. Dejé de enfadarme cuando cancelaba nuestras cenas. Al principio, este cambio hizo feliz a Álvaro. Se sentía libre. Pensó que me había rendido, o que me había convertido en la esposa sumisa que sabe cuál es su lugar. Pero últimamente, mi calma había empezado a inquietarle. Las personas como Álvaro necesitan validación. Cuando yo me enfadaba o sentía celos, eso satisfacía su ego, le hacía sentir deseado, pero cuando me mostraba indiferente, eso lo volvía loco. «¡Anda, ahí está el señor Garmendia!» Álvaro me arrastró de repente hacia un grupo de hombres mayores que fumaban puros. «Vamos a saludarle. Es un inversor potencial muy importante». Obedecí, sonriendo cortésmente, asintiendo en el momento justo y soltando las banalidades de la alta sociedad que mi madre me había enseñado desde pequeña. Sin embargo, por el rabillo del ojo, vi a otra figura que acababa de entrar en el salón. Isabela. Mi corazón se aceleró. No por miedo, sino por rabia. La mujer llevaba un vestido rojo fuego muy ajustado que exhibía sus curvas con descaro. Llegó del brazo de un viejo productor de cine, probablemente su nuevo sugar daddy, ya que Julián no era localizable y Álvaro estaba conmigo. Álvaro también la vio. Su cuerpo se tensó a mi lado. Su agarre en mi brazo se hizo más fuerte. «¿Qué hace ella aquí?», murmuró Álvaro en voz baja. Más para sí mismo. «¿Quién, Álvaro?», pregunté, haciéndome la tonta y siguiendo su mirada. «Ah, es Isabela, la influencer de la que me hablas a veces. Vaya, en persona es más vulgar que en las fotos». Álvaro se atragantó con el humo de su propio cigarro. Me miró con extrañeza. «¿Tú?». «Claro. ¿Quién no la conoce?». «Siempre es viral», respondí con naturalidad, dando un sorbo a mi zumo de naranja. «¿Por qué sudas tanto, Álvaro?». Álvaro se secó la frente con un pañuelo. «No, es que hace un poco de calor aquí». La noche avanzó y el verdadero drama comenzó. Vi a Isabela lanzarnos miradas furtivas y cargadas de rabia varias veces. Estaba celosa de ver a Álvaro conmigo en público. Cuando pedí permiso para ir al baño, me entretuve deliberadamente frente al espejo, retocándome el pintalabios. Al salir, vi a Álvaro e Isabela discutiendo acaloradamente en un rincón apartado del pasillo, cerca de la salida de emergencia. Me escondí detrás de una gran columna y escuché su conversación. «Me prometiste que te divorciarías de ella el mes pasado». Álvaro siseó Isabela. Su voz era contenida pero llena de emoción. «Estoy harta de esconderme. Julián está cada vez más raro. Me ha bloqueado todas las tarjetas de crédito. Necesito seguridad». «Paciencia, Isa. ¿Crees que es fácil?». Álvaro sonaba frustrado. «Sara,
Está extraña últimamente. Demasiado tranquila. Me temo que está planeando algo. Si le pido el divorcio ahora, podría reclamarme la mitad de todo, y mi empresa podría quebrar. —¡Excusas! —gritó Isabela. Di la verdad, todavía la quieres. Si la semana que viene no has presentado la demanda de divorcio, filtraré nuestros vídeos a la prensa rosa para que nos hundamos todos juntos. Isabela dio una patada al suelo y se fue, dejando a Álvaro tirándose de los pelos por el estrés. Sonreí de lado en la oscuridad. Bien, Isabela. Sigue presionando. Haz que entre en pánico. Cuando Álvaro volvió al salón, estaba pálido como un muerto. Se acercó a mí y me agarró bruscamente del brazo. Nos vamos a casa ahora mismo. Pero Álvaro, si la fiesta no ha terminado. El señor Garmendia quería hablar contigo, otra vez protesté suavemente. Al diablo con Garmendia. Nos vamos a casa, espetó, lo suficientemente alto como para que varias personas se giraran a mirar. En el coche, el silencio era tenso. Álvaro conducía de forma temeraria. De vez en cuando, golpeaba el volante. —¿Qué te pasa, Álvaro? Pregunté con un tono aburrido, no preocupado. Álvaro frenó en seco en una calle desierta. Se volvió hacia mí, con los ojos inyectados en sangre. —¿Qué te pasa a ti, Sara? ¿Por qué estás tan callada? Antes siempre sospechabas si llegaba tarde. Siempre me preguntabas con quién iba. Y ahora, te da igual. Pareces una estatua. ¿Acaso tienes un amante? Contesta, gritó, descargando su frustración sobre mí. La acusación me hizo querer reír. Qué gracioso. El ladrón acusando a otro de robar. Lo miré fijamente a los ojos, canalizando el aura fría que había aprendido de Julián. Álvaro, mi voz era baja y tranquila, sin el más mínimo temblor. ¿No es esto lo que querías? Una esposa que no hace preguntas. Una esposa que te da libertad. Ahora te la he dado y sigues enfadado. ¿Qué es lo que quieres en realidad? Álvaro se quedó callado. Parecía confundido ante mi reacción, que no fue histérica. Esperaba que llorara o me defendiera, pero en lugar de eso, le devolví su pregunta con una lógica fría. Solo siento que nos estamos distanciando, murmuró, con la voz más débil. Es solo tu impresión porque estás cansado del trabajo, dije, dándole una palmadita en la mano como un jefe que tranquiliza a un subordinado, no como una esposa a su marido. Venga, arranca. Tengo sueño. Álvaro volvió a poner el coche en marcha, pero yo sabía que su mente era un caos. La presión de Isabela y mi actitud fría lo estaban volviendo paranoico. Sentía que perdía el control de todo. Y, efectivamente, al día siguiente, el espía de Julián en la oficina de Álvaro informó de algo fatal. Preso del pánico por las exigencias de Isabela, y temiendo que yo le reclamara la mitad de sus bienes, Álvaro cometió un error garrafal. Transfirió 50 millones de euros de los fondos operativos de la empresa a una cuenta personal en el extranjero, que él creía segura e irrastreable, con la intención de ocultarme ese activo antes del divorcio. No sabía que esa cuenta segura en un paraíso fiscal estaba, en realidad, gestionada por un banco cuyas acciones mayoritarias acababan de ser adquiridas por el Grupo Montenegro. Esa tarde me reuní con Julián en su apartamento secreto. Julián se rió, una risa extraña, sonora y maliciosa, al leer el informe. Acaba de cavar su propia tumba, dijo Julián mientras servía vino en 2 copas. Transferir activos de la empresa a una cuenta personal sin la aprobación de la Junta de Accionistas es un delito de apropiación indebida. Y como lo hizo con pánico, su rastro digital es un desastre. Julián me entregó la copa de vino. Sus ojos brillaban de triunfo. Felicidades, Sara. Tu marido acaba de poner su cuello en la soga. En un mes, tiraremos de la palanca. Di un sorbo al líquido rojo oscuro. Sabía amargo, pero dejaba un regusto dulce al final, como el sabor de la venganza que estábamos preparando. Álvaro Torres, tus sospechas son ciertas. La tormenta existe, y yo soy su epicentro. El cielo de Madrid parecía estar de luto, o quizá de rabia. Llevaba 3 días lloviendo sin parar, inundando gran parte de la capital. Las principales arterias de la ciudad se habían convertido en ríos turbios. Los atascos eran kilométricos, y el sonido incesante de los claxones se había convertido en la sinfonía del estrés de la ciudad. El caos del exterior era un reflejo perfecto de lo que ocurría dentro de mi matrimonio. Esta era la última semana, la semana crucial antes de que finalizara el plazo de 90 días. La tensión en nuestra casa de Pozuelo era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Álvaro estaba cada vez más desquiciado. Las ojeras bajo sus ojos eran más pronunciadas. A menudo se quedaba ensimismado, y su temperamento explotaba por la más mínima nimiedad. Su negocio comenzaba a tambalearse, gracias al sutil sabotaje de Julián, e Isabela lo presionaba cada vez más para que formalizara su relación. Por mi parte, tenía que actuar con extrema cautela. Un pequeño error en esta fase final podría arruinar todo el plan meticulosamente trazado. Esa noche,
La lluvia caía con una violencia inusitada, acompañada de fuertes vientos. La electricidad en nuestra urbanización se cortó por completo debido a que un transformador explotó al ser alcanzado por un rayo. La gran casa quedó a oscuras, iluminada únicamente por el parpadeo sombrío de las velas. Estaba sentada en el salón, fingiendo leer una revista a la luz de las velas. Álvaro deambulaba por la habitación como una fiera enjaulada. Tenía el móvil pegado a la oreja, gritando a sus subordinados por un envío de mercancía retenido por las inundaciones. «No me importa, buscad otro camión. Si esa mercancía no llega mañana, perderemos millones», gritó, y luego estrelló el teléfono contra el sofá. Se giró hacia mí, con la respiración agitada. «¿Puedes dejar de leer esa revista basura de una vez? Tu marido está hasta el cuello de problemas y tú tan tranquila». «¿Y qué se supone que debo hacer, Álvaro? ¿Ponerme a gritar también?», respondí con calma, sin apartar la vista de la revista. «¡Ah!». Álvaro se revolvió el pelo, frustrado. De repente, se oyó la vibración de un teléfono. No era el de Álvaro, ni mi teléfono principal, que estaba sobre la mesa. La sangre se me heló. Era mi teléfono secreto. El teléfono que me había dado Julián, el que había escondido entre los cojines del sofá. Me había olvidado de apagarlo. «Estúpida Sara, eres una estúpida». La vibración sonó increíblemente fuerte en el silencio de la casa a oscuras. Bzz, bzz. Álvaro se quedó inmóvil. Se giró hacia el sofá donde yo estaba sentada. «¿Qué ha sido ese ruido?». «No ha sido nada», respondí rápidamente, con el corazón a punto de salírseme del pecho. «Habrá sido una rata». «Eso es la vibración de un móvil, Sara. No soy tonto». Álvaro se acercó a mí. Su mirada era de pura sospecha. «Tu móvil está en la mesa. El mío está aquí. ¿De quién es ese móvil?». Comenzó a apartar los cojines del sofá bruscamente. «Álvaro, ya basta. No busques problemas donde no los hay». Intenté detenerlo, pero Álvaro me apartó la mano con fuerza. «Quita». Levantó el último cojín, y allí estaba, el fino objeto negro. Su pantalla se iluminó en la oscuridad, mostrando una notificación de mensaje entrante. «Julián. Mañana a las 10. Reunión final. No llegues tarde». El nombre estaba ahí, claro como el agua. Julián. El mundo pareció derrumbarse a mi alrededor. Álvaro cogió el teléfono con manos temblorosas. Su rostro pasó de la confusión a una furia aterradora. «¿Julián? ¿Quién es Julián?», me gritó en la cara. «Así que por esto estabas tan callada todo este tiempo». «Me estás engañando. Tienes un amante». Me agarró por los hombros y me sacudió con violencia. «Contesta. ¿Quién es este cabrón? ¿Me la estás jugando por la espalda? ¿Eh?». El miedo se apoderó de mí. Álvaro, fuera de sí, era capaz de cualquier cosa, pero al mismo tiempo, mi asco llegó a su punto álgido. Me acusaba de serle infiel cuando el principal traidor era él. «Suéltame, Álvaro. Estás enfermo», grité, intentando liberarme. «No te soltaré hasta que confieses. Desbloquéalo. Quiero ver lo que hay dentro». Me acercó el teléfono a la cara, forzándome a desbloquearlo. De repente, la puerta principal fue derribada con un estruendo. Crack. El sonido de la madera astillándose fue más fuerte que el de los truenos de fuera. Ambos nos sobresaltamos y nos giramos. En el umbral de la puerta se erigía una figura alta y corpulenta, empapada, flanqueada por dos guardaespaldas de físico imponente. Un relámpago iluminó su silueta, haciéndole parecer el ángel de la muerte. Era Julián. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Había puesto un micrófono y sabía que estaba en peligro? «Suéltala». Torres, la voz de Julián era grave pero retumbó por toda la habitación, cargada de una autoridad letal. Álvaro se quedó boquiabierto, y su agarre sobre mis hombros se aflojó. Miró a Julián, luego a mí, y de nuevo a Julián. Usted es Julián Montenegro». El jefe del grupo Montenegro, Álvaro, reconoció claramente el rostro del hombre más rico que tanto admiraba en las revistas. La confusión en su cara se hizo aún mayor. «¿Qué hace usted en mi casa? ¿Por qué le envía mensajes a mi mujer?». Julián entró con paso tranquilo, como si fuera el dueño de la casa. Sus dos guardaespaldas separaron a Álvaro de mí con un movimiento rápido y eficiente. Empujaron a Álvaro hasta dejarlo sentado en el sofá de enfrente. Mientras tanto, Julián se plantó delante de mí, mirándome con una mirada penetrante e inquisitiva. «Has sido descuidada», Sara susurró, lo suficientemente bajo para que solo yo lo oyera. «Menos mal que rastreé tu GPS. Y vi que tu ritmo cardíaco se disparó a través del smartwatch que te di. Sabía que algo no iba bien». Luego se volvió hacia Álvaro, que seguía en shock. «Tu mujer no te está engañando, Álvaro. Trabaja para mí», dijo Julián. Era una mentira, pero sonó increíblemente convincente. «¿Trabaja?». Álvaro estaba atónito. «¿Trabajando en qué a estas horas de la noche?».
Consultora de adquisiciones, respondió Julián, improvisando. Pero su tono no admitía réplica. Y en cuanto a ese mensaje, estábamos discutiendo una estrategia de negocio que involucra a tu empresa. Tu mujer está intentando salvar tu ruinosa compañía, pero tú, en lugar de agradecérselo, la acusas de cualquier cosa. Álvaro se quedó en silencio. Su lento cerebro intentaba procesar la información. El miedo a la figura de Julián superó sus celos. ¿Salvar mi empresa? ¿Qué quiere decir? Julián sonrió levemente. Una sonrisa aterradora. Tu empresa está al borde del abismo, Torres. Deudas por todas partes, flujo de caja bloqueado. Sara me suplicó que inyectara fondos. Estaba dispuesta a trabajar horas extras como intermediaria por su desagradecido marido. Julián le dio la vuelta a la tortilla de una manera tan brillante que casi me lo creí. Hizo que Álvaro se sintiera culpable y pequeño. Yo no lo sabía, tartamudeó Álvaro. Me miró con remordimiento. Sara, ¿es verdad? Yo, que ya era una experta en la actuación después de 2 meses, seguí el juego de Julián al instante. Puse una expresión de tristeza y decepción. ¿Creías que sería capaz de traicionarte, Álvaro? He estado callada todo este tiempo porque estaba agobiada pensando en cómo ayudarte. Le pedí ayuda al señor Montenegro en secreto para no herir tu orgullo. Álvaro bajó la cabeza, abatido. Su cara estaba roja de vergüenza. Perdóname, cariño. He perdido los estribos. Estoy muy estresado. Julián miró a Álvaro con desprecio. No te la mereces. Pero como Sara me lo ha pedido, te daré una oportunidad. Mañana ven a mi oficina. Hablaremos de esa inyección de capital. Trae todos los documentos legales de tu empresa. Los ojos de Álvaro brillaron. Vio esto como su salvación. No sabía que acababa de ser invitado a su propia ejecución. Sí, señor Montenegro. Muchísimas gracias, señor. Allí estaré sin falta. Y una cosa más, Julián se acercó a Álvaro y le dio una palmada en el hombro, lenta pero con fuerza. No vuelvas a gritarle a Sara. Si me entero de que has vuelto a ser brusco con ella, el trato se anula. Sí, señor. Se lo prometo, Álvaro asintió obedientemente, como un perro regañado por su amo. Julián me hizo una seña. Sus ojos decían, aguanta un poco más. Mañana acabamos con él. Esa noche, después de que volviera la luz y Julián se fuera, Álvaro fue extremadamente dulce conmigo. Me masajeó los pies, se disculpó repetidamente y me elogió como la mejor esposa. Yo me limité a sonreír débilmente, sintiendo un asco inmenso. No sabía que mañana, en la Junta General de Accionistas, la persona que iba a encontrar no sería un salvador, sino un verdugo. En el baño, me miré en el espejo. Mis ojos eran fríos, mi rostro duro. La Sara de antes, la dulce e ingenua, había muerto. Lo que quedaba era una mujer lista para ver el mundo de su marido arder hasta los cimientos. Los 3 meses habían terminado. Era hora de cobrar la promesa. El día del juicio final por fin había llegado. El cielo de Madrid, que ayer estaba gris, hoy lucía despejado, como si el universo aprobara lo que estaba a punto de suceder. Estaba de pie frente a un gran espejo en la suite del hotel donde se celebraría la Junta General de Accionistas de Torres Inversiones y Proyectos. Álvaro había insistido en que nos quedáramos en el hotel la noche anterior para que pudiera prepararse al máximo, aunque yo sabía que en realidad solo quería evitar un posible atasco, movido por unos nervios que ya no podía controlar. Llevaba un vestido negro hasta la rodilla que se ajustaba perfectamente a mi cuerpo, de corte sencillo pero elegante, obra de un diseñador local cuyo precio bastaría para alimentar a una familia durante un mes. En mi cuello, un collar de diamantes. No era un regalo de Álvaro, sino de Julián, que me lo había enviado esa mañana junto a una tarjeta que decía, para celebrar tu libertad. Álvaro entró en la habitación con su mejor traje. Su rostro estaba tenso, pero había un destello de arrogancia en sus ojos. Se sentía en la cima. Creía que hoy Julián Montenegro llegaría como un dios salvador para inyectar capital fresco, rescatar su empresa de la quiebra y hacerle quedar como un genio ante los accionistas que ya empezaban a dudar de su liderazgo. ¿Estás lista, cariño?, preguntó mientras se ajustaba la corbata frente al espejo, justo a mi lado. Sonrió. Una sonrisa que yo estaba a punto de borrar para siempre. Hoy es el gran día. Después de que Julián firme el contrato de inversión, nuestras acciones se dispararán. Todos los que me subestimaron se callarán la boca. Estoy lista, Álvaro. Más que lista, respondí con calma, mientras me aplicaba un pintalabios rojo oscuro. El color del coraje, el color de la sangre. Caminamos hacia el gran salón. El pasillo del hotel, alfombrado, amortiguaba el sonido de nuestros pasos. Álvaro me agarraba la mano con fuerza, como si yo fuera su trofeo. No sabía que ese trofeo era en realidad una bomba de relojería.
Dentro del salón, el ambiente ya estaba cargado. Decenas de accionistas, el consejo de administración y algunos socios comerciales ya estaban sentados en mesas redondas elegantemente dispuestas. El aire acondicionado funcionaba a pleno rendimiento, pero podía oler el sudor frío y la tensión en el aire. Los rumores sobre la desastrosa situación financiera de la empresa se habían extendido y hoy exigían respuestas. Álvaro subió al estrado con una confianza forzada. Los focos lo iluminaron. Comenzó su discurso, mostrando gráficos de crecimiento que yo sabía que, en su mayoría, eran datos manipulados. Señoras y señores, la voz de Álvaro resonó por los altavoces. Sé que han circulado rumores, pero les aseguro que Torres Inversiones y Proyectos se dirige hacia una nueva era dorada. Hoy anunciaré una asociación estratégica con un inversor de primer nivel que nos llevará al plano internacional. Se oyeron murmullos entre los asistentes. Algunos eran escépticos, otros mantenían la esperanza. ¿Quién es el inversor, señor Torres? No nos venga solo con promesas, gritó uno de los accionistas minoritarios más críticos. Álvaro sonrió de oreja a oreja. Paciencia. Está de camino. Es una persona a la que todos ustedes respetan enormemente. Justo cuando Álvaro terminó su frase, la gran puerta doble del salón se abrió lentamente. Todas las cabezas se giraron. El silencio se hizo absoluto. Julián Montenegro entró. El aura de ese hombre era increíble. No caminaba, desfilaba. Detrás de él, le seguían 6 abogados y asistentes que cargaban con gruesos montones de documentos. Julián vestía un traje azul marino de un sastre italiano que se ajustaba a la perfección a su cuerpo atlético. Su rostro era impasible, frío e intimidante, ni rastro de una sonrisa amable. Álvaro bajó del estrado y lo recibió con los brazos abiertos, como si diera la bienvenida a un viejo amigo. Bienvenido, señor Montenegro. Es un honor tenerle aquí. Julián no aceptó el saludo de Álvaro. Se limitó a mirar su mano extendida y pasó de largo, dirigiéndose directamente al estrado. Álvaro se quedó paralizado, con la mano suspendida en el aire. Su sonrisa comenzó a desvanecerse, reemplazada por la confusión. Julián se situó en el estrado y tomó el micrófono. Contempló toda la sala con la mirada de un halcón. Buenos días, su voz era grave y autoritaria, sumiendo a toda la sala en el silencio. Soy Julián Montenegro, y no estoy aquí como socio estratégico ni como inversor. Mi corazón latía con fuerza. Había llegado el momento. Me senté erguida en mi asiento de primera fila, conteniendo la respiración. Desde las 8 de la mañana de hoy, continuó Julián, mientras hacía una señal a su asistente para que repartiera documentos al Consejo de Administración. El Grupo Montenegro ha adquirido oficialmente el 85% de la deuda de Torres Inversiones y Proyectos con sus 3 bancos principales. Según la cláusula del contrato de crédito firmada por el señor Álvaro Torres, el impago continuado durante los últimos 6 meses otorga al acreedor principal el derecho a convertir la deuda en acciones. Un murmullo de agitación recorrió la sala. El rostro de Álvaro se volvió blanco como el papel. Espere, señor Montenegro. ¿Qué significa esto? Teníamos un acuerdo para una inyección de capital. Julián lo ignoró. Por lo tanto, a partir de este mismo instante, soy el accionista mayoritario absoluto de esta empresa. Y mi primera decisión como nuevo propietario es remodelar por completo el Consejo de Administración. «¡Esto no puede ser! ¡Me ha tendido una trampa!», gritó Álvaro, presa del pánico. Intentó subir al estrado, pero 2 guardaespaldas de Julián lo detuvieron sin esfuerzo. ¿Una trampa? Julián miró a Álvaro con desdén. Tú mismo te has tendido una trampa con tu propia incompetencia, Torres. Falsificaste informes financieros, malversaste fondos operativos para tu beneficio personal y pusiste como garantía activos que no te pertenecían. Julián pulsó un botón en el mando de la presentación. La enorme pantalla detrás del estrado, que antes mostraba los gráficos de negocio de Álvaro, se quedó en negro por un momento y luego mostró un vídeo. No era un vídeo de negocios. Era la grabación de la cámara de seguridad de una lujosa habitación de hotel y de una cámara oculta en el coche de Álvaro. La imagen era nítida. En la pantalla gigante se veía claramente a Álvaro e Isabela en actitud íntima. Sus risas, sus conversaciones sobre sus planes para divorciarse de mí y sus insultos hacia mí y hacia Julián se oyeron con claridad en todo el salón. Sara es una estúpida. No se dará cuenta de que estoy usando su dinero para comprarte el apartamento, cariño, se oía decir a Álvaro en el vídeo. Y Julián, ¿qué pasa con ese marido tuyo? ¿Cuándo te encargas de él? Respondía la voz de Isabela. Tranquila, Julián está demasiado ocupado trabajando. Ni se enterará. En cuanto mi empresa crezca, le doy la patada a Sara y nos casamos. Los asistentes se quedaron boquiabiertos. Sonidos de sorpresa, asco y risas burlonas llenaron la sala.
Los flashes de los fotógrafos de prensa que nadie sabía quién había invitado comenzaron a disparar contra el rostro de Álvaro, que ahora estaba blanco como un cadáver. Álvaro miraba la pantalla con los ojos desorbitados. Se giró hacia mí. Sara, esto es un montaje. Sara, no te lo creas. Me levanté lentamente. Todas las miradas se centraron en mí. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para este hombre. Me acerqué a Álvaro, que temblaba de pie junto a la mesa del consejo. Mis pasos eran firmes. El sonido de mis tacones contra el suelo de mármol marcaba el ritmo de la marcha fúnebre de nuestro matrimonio. ¿Un montaje?, pregunté. Mi voz era tranquila pero afilada, amplificada por el micrófono que aún estaba encendido en el estrado. Fui yo quien instaló esas cámaras, Álvaro. Los ojos de Álvaro se abrieron de par en par, como si se le fueran a salir de las órbitas. ¿Qué? Abrí mi bolso y saqué un grueso sobre marrón. El sobre que había preparado durante 3 meses. ¿Hace 3 meses? Pensaba divorciarme de ti en cuanto supe que me engañabas. Pero me contuve, dije en voz alta, asegurándome de que todos me oyeran. Y no me contuve porque te quisiera, sino porque quería ver hasta qué punto eras capaz de destruirte a ti mismo. Le lancé el sobre directamente al pecho. Los papeles que contenía se esparcieron por el suelo. Esa es la demanda de divorcio. Fírmala, le ordené. Y dentro también están las pruebas de la transferencia fraudulenta de tus fondos. Los abogados del señor Montenegro ya han entregado una copia a la fiscalía esta mañana. Así que después de esto, no volverás a la casa de Pozuelo, sino probablemente a una celda. Álvaro cayó de rodillas. Sus piernas parecieron perder toda su fuerza. Intentó agarrarme la mano. Sara, por favor. Soy tu marido. Piensa en tu madre. No menciones a mi madre, grité, perdiendo finalmente un poco el control. Tú casi hiciste que mi madre y mi padre perdieran su casa. Tú hipotecaste el patrimonio de mi familia por esa cualquiera. Respiré hondo, recuperando el dominio de mí misma. Lo miré de arriba abajo, al hombre que una vez amé, que ahora parecía tan patético y pequeño. Hemos terminado, Álvaro. Has perdido a tu esposa, tu empresa y tu dignidad en un solo día. Disfrútalo. Me giré para mirar a Julián, que seguía de pie en el estrado. Me miró, sin una sonrisa de victoria exagerada, solo un pequeño asentimiento de respeto, un asentimiento que decía, lo has conseguido. Sin esperar más, salí del salón. Detrás de mí, oí cómo se desataba el caos. Los gritos de Álvaro, el clamor de los accionistas furiosos y el sonido lejano de las sirenas de la policía que se acercaban. Salí al vestíbulo del hotel e inhalé el aire caliente de Madrid, que, sin embargo, se sentía increíblemente fresco en mis pulmones. Un peso de 1 billón de toneladas acababa de ser levantado de mis hombros. Era libre. Verdaderamente libre. Un mes después, la mañana en Madrid se sentía diferente. Quizá porque la lluvia de la noche anterior había limpiado el polvo de la ciudad. O quizá porque mi corazón por fin había encontrado su propia calma. Estaba sentada en la mesa de un rincón de una pequeña cafetería de estilo vintage en el barrio de El Viso, no muy lejos de la casa de mis padres. El aroma a café arábica recién molido y a tostadas llenaba el aire, creando un ambiente acogedor y hogareño. En mis manos tenía el periódico del día. El titular principal de la sección de economía seguía tratando el gran escándalo de Torres Inversiones y Proyectos. La cara de Álvaro aparecía allí, con el chaleco reflectante de detenido. Su proceso judicial avanzaba a gran velocidad gracias a las pruebas exhaustivas recopiladas por el equipo de Julián. Álvaro fue acusado de múltiples delitos: malversación de fondos corporativos, estafa y falsificación de documentos. La suerte de Isabela no fue menos trágica. Sin el respaldo financiero de Álvaro y con su estatus de esposa de Julián revocado, Julián se divorció de ella y le reclamó una indemnización por incumplimiento del contrato prenupcial. Isabela se declaró en bancarrota. Sus redes sociales, antes idolatradas, ahora estaban llenas de insultos de los internautas. Lo último que supe fue que la perseguían los cobradores de deudas por un estilo de vida hedonista que ya no podía permitirse. Cerré el periódico y lo dejé sobre la mesa. No sentía pena, pero tampoco el odio ardiente de antes. Solo quedaba una inmensa sensación de alivio. Todo había terminado. La deuda de mi padre estaba saldada. Las escrituras de la casa estaban de nuevo a buen recaudo en la caja fuerte de la familia, y la salud de mis padres mejoraba a medida que desaparecía su carga mental. ¿Puedo sentarme aquí? Una voz de barítono familiar me hizo levantar la vista. Julián Montenegro estaba de pie allí. Esta vez no llevaba un traje formal y rígido. Vestía una camisa de lino blanca con las mangas arremangadas hasta el codo y unos chinos informales. Su pelo no estaba tan repeinado como de costumbre, y algunos mechones le caían sobre la frente, haciéndole parecer 5 años más joven y mucho más humano.
Señor Montenegro, le saludé con una leve sonrisa. O debería decir, ¿Señor Salvador? Julián rió suavemente. Acercó una silla frente a mí y se sentó. Llámame Julián. Nuestro contrato de negocios ya ha terminado, ¿no? No hacen falta formalidades. Un camarero se acercó y le sirvió su pedido a Julián. Un café solo, sin azúcar. Por supuesto. ¿Cómo estás?, preguntó después de dar un sorbo a su café. Sus ojos me miraban fijamente, con una intensidad que no había disminuido desde nuestro primer encuentro bajo la lluvia. Mejor que en los últimos 10 años, respondí con sinceridad. Siento que puedo volver a respirar. Gracias, Julián. Sin ti, probablemente estaría destrozada. ¿Te salvaste a ti misma? Sara, me corrigió Julián con delicadeza. Yo solo te di las herramientas. Tú tuviste el valor de usarlas. No muchas mujeres podrían haber soportado la presión mental de esos 90 días como lo hiciste tú. Removí mi taza de capuchino, observando el remolino de espuma. Entonces, ¿qué te trae a una pequeña cafetería en el Viso? Un hombre como Julián Montenegro no debe de tener mucho tiempo libre para tomar un café en la calle. Julián se reclinó en su silla, observando la tranquila calle arbolada. En realidad, estoy buscando una nueva socia. ¿Otra socia de negocios? Levanté una ceja. Lo siento, ya me he retirado del mundo de la intriga corporativa. ¿No de negocios? Julián volvió a mirarme. Esta vez, su mirada era diferente, más cálida, más profunda. Estoy buscando una compañera de vida. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sabes?, continuó Julián, bajando un poco la voz. Al principio me acerqué a ti por puro cálculo empresarial. Eras el peón perfecto para derribar a Álvaro y facilitar mi adquisición. Pero durante esos 3 meses, viéndote contener tus emociones, viendo tu inteligencia en Ibiza, viendo tu determinación al proteger a tu familia, me di cuenta de algo. Extendió su mano sobre la mesa, con la palma hacia arriba, esperando. Me di cuenta de que no quería que esta asociación terminara en el capítulo final, dijo. Quiero escribir un libro nuevo. Sin contratos, sin plazos, sin fingimientos. Miré su mano. La mano que me había sacado del abismo. La mano que, aunque fría, me había dado una sensación de seguridad que nunca antes había sentido. Mi mente voló a los pequeños momentos de los últimos 3 meses. Cuando me protegió en Ibiza. Cuando me enviaba mi comida favorita cuando estaba estresada por Álvaro. Cuando me miró con orgullo en la junta de accionistas. Detrás de su máscara de frialdad, había un corazón sincero que había estado oculto tras los muros del poder. ¿Estaba preparada? El trauma de mi matrimonio con Álvaro todavía dejaba cicatrices, pero al mirar a Julián, no veía a Álvaro. Veía a un hombre que me respetaba como a una igual, que veía mi potencial y que esperó pacientemente a que pasara la tormenta. Es una oferta interesante, dije lentamente, intentando ocultar la sonrisa que empezaba a dibujarse en mis labios. Pero tengo una condición. Dime, respondió Julián rápidamente. Lo que sea. Acciones, activos, una isla privada. Me eché a reír. No. La condición es que esta vez no haya secretos ni guiones. Que vayamos despacio. Necesito tiempo para sanar completamente mis viejas heridas. Julián sonrió. Una sonrisa sincera que le llegó a los ojos, haciendo que su rostro se viera increíblemente atractivo esa mañana. Tengo todo el tiempo del mundo, Sara. Soy un hombre de negocios paciente. Recuerda. Esperé 3 meses solo para derribar a un enemigo. Puedo esperar mucho más para ganar el corazón de la mujer que amo. La palabra amo quedó suspendida en el aire, dulce y prometedora. Lentamente, extendí mi mano y la coloqué sobre la palma de Julián. Él la agarró con firmeza, con un agarre cálido y fuerte. De acuerdo, señor socio, bromeé. Empecemos a escribir el borrador de este nuevo capítulo. Julián rió y levantó su taza de café. Por un nuevo comienzo. Por un nuevo comienzo, respondí, chocando mi taza con la suya. Fuera. El sol brillaba con más intensidad, filtrándose entre las hojas de los árboles y creando hermosos patrones de luz sobre nuestra mesa. Madrid seguía con su ajetreo y sus dramas, pero en este pequeño rincón de El Viso, yo había encontrado mi paz. Mi historia de venganza había terminado, cerrada para siempre tras las puertas de la prisión que encerraban a Álvaro. Y ahora, mi historia de felicidad acababa de empezar. Traducir al español todos los idiomas que no sean español.